Durante años pensé que el océano era simplemente un lugar hostil, profundo, desconocido. Pero en 1997 ocurrió algo que cambió para siempre la forma en que entendemos el mar. Algo tan grande, tan inexplicable, que todavía hoy los científicos se miran entre sí sin saber qué responder. El misterio se conoce como The Bloop. Y aunque lo escuchaste nombrar alguna vez, te aseguro que no conoces la historia completa. Todo empezó el 19 de mayo de 1997, cuando un conjunto de micrófonos submarinos de la NOAA detectaron un sonido gigantesco proveniente del Pacífico Sur. No era un ruido cualquiera. Tenía una frecuencia tan baja que podía viajar miles de kilómetros bajo el agua sin perder intensidad. Pero lo más inquietante no fue el sonido en sí, sino su origen. No existía nada conocido capaz de producirlo. El registro duró apenas unos segundos. Un gorgoteo profundo, una vibración masiva, como si algo enorme estuviera moviéndose en lo más oscuro del océano. Los sensores de la NOAA se activaron al mismo tiempo. No importaba cuán lejos estuvieran entre sí. Todos escucharon lo mismo. Un sonido imposible. Cuando los especialistas analizaron la onda, descubrieron algo aún más perturbador. El patrón del sonido coincidía con el de un ser vivo. No una máquina, no una explosión, no un choque de placas, un organismo. Uno que debía medir fácilmente cientos de metros de largo para generar un sonido así. Esa fue la primera señal de alarma. La segunda llegó días después, cuando cruzaron la ubicación aproximada. El sonido provenía de un punto remoto, cerca del sitio que H.P. Lovecraft había descrito décadas antes como la locación ficticia de R'lyeh, la ciudad sumergida donde dormía Cthulhu. Una coincidencia absurda, pero suficiente para que Internet explotara. Durante semanas, foros completos se llenaron de especulaciones. ¿Un animal prehistórico? ¿Una criatura gigante jamás vista? ¿Algo emergiendo desde una profundidad que jamás tocamos? Lo único seguro era esto: ningún animal conocido podía producir un sonido así. En ese momento la NOAA dijo que probablemente había sido hielo rompiéndose en la Antártida, pero esa explicación no convenció a nadie. El sonido no coincidía con ningún fenómeno grabado antes, y los técnicos más experimentados lo sabían. Lo admitieron en documentos internos que nunca debieron salir a la luz. Uno de ellos, un hidrólogo llamado Christopher Fox, dejó escrita una frase que marcó este caso para siempre: si esto es un animal, no deberíamos estar buscándolo. En 1999, dos barcos de investigación se acercaron a la Sola del Bloop para estudiar la actividad sísmica y acústica del fondo oceánico. Nunca reportaron hallazgos, pero los tripulantes, años después, dijeron que durante 3 noches consecutivas escucharon golpes profundos contra el casco del barco. Golpes que venían desde debajo de ellos, como si algo inmenso estuviera nadando alrededor, golpeando el metal para ver qué había arriba. Una de las investigadoras afirmó que a las 3:40 vio una sombra moverse bajo el barco. Una sombra enorme, demasiado larga, demasiado ancha, demasiado rápida. La describió como un edificio moviéndose en silencio. Con el tiempo, nuevas grabaciones captaron sonidos parecidos, pero ninguno tan fuerte como el original. Cada detección alimentaba el misterio, y cuanto más se investigaba, más preguntas surgían. ¿Qué podía generar un sonido detectado a más de 5.000 kilómetros de distancia? ¿Cómo algo tan grande podía vivir sin ser visto jamás? ¿Y qué estaba haciendo exactamente el día que el Bloop resonó bajo el mar? Se hicieron simulaciones digitales, todas daban el mismo resultado. El organismo debía ser de un tamaño colosal, comparable al de una ciudad pequeña, algo tan grande que ni siquiera entra en nuestros modelos biológicos actuales. En 2012 salió a la luz un informe filtrado de un oceanógrafo retirado. En él afirmaba que el Bloop no fue un solo sonido, sino parte de una serie de ruidos intermitentes que se repiten cada ciertos años. Una especie de llamado, un mensaje o un despertar.
Después de eso, cualquier acceso público al archivo original comenzó a desaparecer gradualmente de sitios oficiales. La NOAA dejó de actualizar informes relacionados y varios investigadores que habían hablado del tema dejaron de hacerlo. Pero hay algo más que casi nadie sabe. En 2017, un equipo no oficial volvió a la zona del Bloop para realizar mediciones. Llevaban un sonar experimental de profundidad. Lo encendieron a las 2:20 de la madrugada. A las 2:23, el sonar dejó de funcionar. Se detuvo completamente. Cuando lo revisaron, parecía aplastado desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera presionado el equipo desde todos los lados al mismo tiempo. Ese equipo estaba diseñado para soportar la presión del fondo oceánico. No debería deformarse jamás. La embarcación regresó a tierra, sin hablar del tema, pero uno de los marineros filtró una frase escalofriante. No vimos nada. Y eso fue lo que más miedo nos dio. Hoy, a 27 años del evento, el Bloop sigue siendo un misterio absoluto. No hay explicación científica satisfactoria, no hay registro visual, no hay criatura conocida que produzca ese sonido. Solo un archivo de audio que no debería existir. Un sonido demasiado fuerte, demasiado profundo, demasiado vivo. Dicen que el Bloop sonó una sola vez, pero eso no es verdad. Hace 2 semanas, a las 3:17, la NOAA volvió a registrar la misma frecuencia, la misma vibración, la misma firma acústica, pero esta vez fue más fuerte, mucho más fuerte. Y lo peor no es que volvió a sonar. Lo peor es desde dónde llegó. No venía del fondo del océano, venía de arriba.